del crecimiento intrauterino que lo estuvimos viendo junto con lo que es el bajo peso, ¿no? Entonces, decíamos que la restricción del crecimiento intrauterino lo vemos muy asociado sobre todo al tema de patologías como preeclampsia, eclampsia y otros, ¿no? ¿En qué momento se da la eclampsia? Cuando mi paciente, digamos, viene, me dice que está embarazada o tiene un retraso y vengo con 12 semanas de gestación aproximadamente, ¿pensamos en eclampsia? ¿Preeclampsia? No. ¿En qué momento de la edad gestacional se da la preeclampsia? A partir de las 20 a 22 semanas en adelante. ¿Qué quiere decir? Que para atrás he tenido un adecuado desarrollo. Entonces, a partir de las 20 a 22 semanas empiezan lo que estábamos mencionando, ¿no? La disminución de la luz de esas venas, arterias, de los vasos que van a llevar la sangre hacia la placenta. Entonces, es ahí donde ocurre la afectación de nuestro niño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las primeras semanas desarrolló, creció como pudo y el problema viene acá a partir de las 20 semanas. La mamá puede ser asintomática durante el periodo de preeclampsia. Llegó a las 40 semanas y en los últimos controles detectamos este incremento de la presión y ya no decidimos terminarlo. Pero el problema no nació acá, a las 38, 36 semanas. El problema viene desde las 20 semanas. Entonces, por eso es que vamos a ver este tema de lo que es la restricción del crecimiento intrauterino. Continuamos, doctorita. Entonces, es el feto que no alcanza el potencial esperado de crecimiento en el útero debido a factores genéticos o ambientales. El RCU, a diferencia del PEG, el RCU vamos a tener que tiene un crecimiento del feto por menos del percentil 10, ¿no es cierto? Nosotros hemos evaluado tablas, ¿no es cierto?, para poderlo decir nosotros entre el percentil 10 y el percentil 90, que es lo ideal donde se debe desarrollar mi bebé. Si está por encima, pues hablaremos de un grande para edad gestacional. Si está por debajo del percentil 10, es donde empezamos a hablar de lo que es RCU. Incluso también mencionamos lo que es el PEG, ¿no?, que también está por debajo del percentil 10. Entonces, pesos por debajo del percentil 3 para la edad gestacional, llamamos RCU. Por debajo del percentil 10, 3 y 10, también vamos a encontrar lo que son estas alteraciones del flujo que estábamos mencionando, del flujo placentario, ¿no? Continuamos, doctorita. ¿Qué es lo que ocurre? En el RCU vamos a tener una función placentaria anormal y esto me va a producir pues un insuficiente suministro de oxígeno y de nutrientes hacia mi bebé, ¿no? Entonces nuevamente repetimos, el flujo es muy bajo, que el suministro de oxígeno pues también disminuye, los nutrientes también disminuyen, y esto que va a provocar la disminución de la capacidad del feto para utilizar el suministro, ¿ya? Entonces esto es pues como quien dice en un bebé normal, donde hay un adecuado flujo, llega adecuada cantidad de sangre hacia el corazón y la sangre se distribuye pues de forma adecuada también hacia lo que es el flujo cerebral, flujo sanguíneo cerebral, dándose un proceso adecuado. Entonces, cuando se da lo contrario, no tenemos un adecuado flujo, llega muy poco flujo a lo que es el corazoncito y muy poco oxígeno también, ¿no? Y eso también me va a provocar pues un desarrollo disminuido de lo que es pues el cerebro en este caso también. Y no solo del cerebro, sino pues en general, ¿no?, de todo el cuerpo de mi paciente. Continuamos. ¿Ya? Esta es la característica, ¿ve?, de mi RCU. Nosotros los llamamos los chiquiviejos, ¿no? Tan chiquititos, pero ya con carita de viejo, todo arrugadito, todo. Entonces, así es, estas son las fases de nuestro paciente con RCU, ¿no? El compromiso del suministro de nutrientes va a producir pues una reducción del tamaño, preservando. ¿Qué preserva esa pequeña cantidad de flujo sanguíneo que llega? El crecimiento del cerebro, que también va a provocar aceleración de la maduración pulmonar, mencionábamos, ¿no?, la clase anterior, que se da cuando ya nuestro bebé o cualquier proceso quiera adelantar el nacimiento. También se da una producción incrementada de las catecolaminas, mencionábamos, ¿no? ¿Y qué van a provocar las catecolaminas? Van a provocar que mi neumocito tipo 2 empiece a funcionar, como se dice, a la fuerza, para poder respirar antes, ¿no? Entonces, vamos a tener también un aumento de la producción de glóbulos rojos. ¿Para qué? ¿Por qué tengo aumento de los glóbulos rojos? ¿Cuál sería el objetivo de tener más glóbulos rojos? ¿Cuál es la función del glóbulo rojo?
transporte de oxígeno. Entonces, como tengo poquito flujo, poquita cantidad de oxígeno, ¿qué tengo que tener? Más glóbulos rojos para que trate de compensar ese déficit que tengo en este caso. Por eso es que vamos a tener nuestros pacientes cuando nacen con hematocritos de 60, 65, 70 de hematocrito, ¿no? Entonces, a causa de eso. Las hemoglobinas también van a estar altísimas, 22, 20 de hemoglobina va a ser la característica de este paciente con RSIU. Vamos a tener, así como preserva lo que es el crecimiento cerebral y todo ello, también vamos a tener una reducción ¿de qué? De la grasa corporal total, por eso es que lo vemos así, ¿no? Todo adelgazado, todo desnutrido, reducción de la masa magra, del contenido mineral óseo, ¿no? Van a estar muy expuestos a lo que son las fracturas nuestros pacientes. Continúa, doctorita. Y hablamos del RSIU, simétrico o asimétrico. Entonces, cuando nosotros vamos a dar nuestro diagnóstico, ¿no? Decimos, recién nacido de 40 semanas, de sexo masculino, por examen físico, puede ser pequeño para edad gestacional. El siguiente diagnóstico será, si yo lo encuentro, como mencionamos, por debajo del percentil 10, por debajo del percentil 3, RCIU, ¿no es cierto? RCIU, como decimos más rapidito. Entonces, y iré acompañado, simétrico o asimétrico será mi diagnóstico. No es que estamos estudiando esto porque que necesitamos saberlo, porque lo vas a aplicar en tu día a día, en tus diagnósticos. Vas a tener que consignar todo esto que estamos revisando en este momento. ¿Ya? No solo tu diagnóstico será recién nacido de 30 semanas, no. Si es PEG, si es RCIU, y si es RCIU, ¿es asimétrico o es simétrico? Entonces, ¿en qué tenemos, cómo lo clasificamos nuevamente simétrico y asimétrico? ¿Cuándo se da el simétrico? No, el porcentaje de los simétricos, chicos, se da del 20 al 30% de los casos de los RCIU. Esto se da sobre todo en el inicio temprano. ¿Qué quiere decir? Esto empieza mucho antes de las 20 semanas, ¿ya? Que estábamos mencionando. Se da por factores intrínsecos como procesos infecciones congénitas o también por anomalías cromosómicas. ¿Ya? La disminución en el crecimiento afecta a todos los órganos, cabeza, o sea, todo. En el simétrico, mencionamos la vez pasada, ¿cómo era la cabeza en relación al cuerpo en el feto? Era grande, ¿no? Era como la tercera parte. Si veo a mi fetito de su cabeza, pues es la tercera parte de todo lo que es su cuerpo. Entonces, en este simétrico, no solo está grande la cabeza, no solo está pequeño la cabeza, sino todo el cuerpo está pequeño. ¿Ya? Todo, la cabeza chiquita, cuerpo chiquito, todo chiquito, como se dice. A diferencia del RCIU asimétrico. En el RCIU asimétrico, digamos que, pues, y es el más frecuente, se da en un 70-80% de los casos, se da a partir del segundo o tercer trimestre, ¿no? Esto va a estar muy asociado a lo que es preeclampsia, como lo dijeron. La causa de esto, sobre todo, va a ser por preeclampsia, en el RCIU asimétrico, porque, ¿qué dijimos? Su desarrollo fue todo normalito hasta llegar hasta las 20-22 semanas. Ahí recién empieza la alteración en este asimétrico. Mientras que en el simétrico no. En el simétrico empieza desde las primeras semanas de gestación. ¿Ya? Murió. Así está por acá. Clasificación, lo decíamos, el neonato con RCIU simétrico tiene una causa intrínseca, la cual implica que existe una restricción del crecimiento corporal y cerebral. ¿Ves? Lo vemos chiquitito todo, cabecita, chiquito y cuerpo y todo. Las causas del simétrico, por favor, pregunta de examen, infecciones congénitas, anomalías cromosómicas. Cuando hablamos de infecciones congénitas, la doctorita ya, la de azul, azul eléctrico, ¿a qué nos referimos, doctora? Infecciones congénitas. TORCH. Muy bien, doctora. Cuando hablamos de infecciones congénitas nos referimos al TORCH. Anomalías cromosómicas, anomalías esqueléticas, síndrome de alcoholismo fetal, el tema, pues, la mamita, ¿no? Un poquito, ¿cómo se dice? Un poquito jarra. Entonces, hay que evitar este tema de lo que es el consumo de alcohol durante el proceso de gestación. La talla baja constitucional, ¿no? Si también tengo, la mamá me mide 1,40, el papá me mide 1,45, 1,50, pues voy a tener, pues, también un bebito chiquitito, ¿no? No voy a esperar un bebé de 1,80 con un prospecto de 1,80, ¿no? Entonces, si ocurre eso, pues pensaré quizás el vecino, ¿no? No es el papá, sino será el vecino o algo así. Entonces, estado socioeconómico bajo también por el tema de nutrición materna, ¿no?
Si apenas tengo para sobrevivir, pues menos para poder llevar una adecuada nutrición materna. El neonato con RCU de tipo asimétrico tiene una causa extrínseca donde el crecimiento cerebral no está afectado. El asimétrico, ¿no? El asimétrico, como mencionábamos, este es muy frecuente, sobre todo la causa de estos van a ser insuficiencia placentaria, preeclampsia y otros síndromes de hipertensión materna, enfermedad renal materna, diabetes mellitus de larga evolución, el tabaquismo también, y la residencia en lugares muy elevados sobre el nivel del mar, ¿no? El Cerro de Pasco, lugares muy altos, podemos decir Huancayo, sí, también, pues porque estamos por encima de los 2500, donde esta altura nos provoca hipoxia, y también pues por ello ya veremos más adelante en las clases de cardiopatías congénitas, porque es frecuente en nuestra zona, ¿no? Aquí en Huancayo. Causas mencionábamos, fetales, placentarias, maternas, cromosomopatías, genopatías, malformaciones congénitas, embarazos múltiples, placentarias, mencionamos anomalías placentarias, miomas, tumores placentarios, maternas, trombofilias, nefropatías, hipoxias, cardiopatías y todo lo que puede estar asociado a la madre, ¿no? Continuamos, hijita. Factores de riesgo, historia previa de alteraciones de crecimiento fetal, nuevamente les decía, ¿no? Mi hijo anterior nació con RCU, pues el siguiente también va a ser un RCU. Antecedentes de muerte perinatal, factores ambientales como uso de sustancias tóxicas, alcohol, drogas, tabaco. Doctora, yo no fumo ni tomo, pero trabajo en áreas donde hay mucha radiación, ¿no? Soy radiólogo, bueno, el radiólogo tampoco se expone, ¿no? Sino el técnico, el tecnólogo, están mucho expuestos a estos agentes. Procesos infecciosos, nuevamente enfermedades maternas, trombofilias, enfermedades renales, vasculares, obesidad, hipertensión. Continuamos, por favor. El diagnóstico, durante el proceso prenatal lo hacemos por sospecha clínica, ¿no? Por los factores de riesgo materno que pueda tener, la edad gestacional, la altura uterina que encontremos en nuestro bebé, estudios ecográficos, evaluar lo que es el diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal. ¿Cómo es la circunferencia cefálica en relación a la circunferencia abdominal en nuestros fetos? Normal. No hablemos del patológico, hablemos del normal. ¿Qué es más grande? ¿La cabeza o la barriguita? Cefálico. No estamos hablando de torácico, estamos hablando de ecografía fetal. Estás haciendo la ecografía a tu gestante. ¿Qué debo encontrar? En el diámetro, no diámetro, circunferencia. ¿Han visto, conocen las ecografías a las gestantes o no? Sí. ¿No? ¿Qué le buscan? La circunferencia cefálica y la circunferencia abdominal. ¿Qué debe ser más grande? ¿La abdominal o la cefálica? La cefálica. La cefálica. Inicialmente es más grande la cefálica, antes de las 32 semanas. Después, la abdominal se vuelve pues más grande. Y obvio, si a cualquiera lo veo, la abdominal pues es mucho más grande que mi circunferencia cefálica, ¿no? Entonces ocurre este tipo de alteraciones, por lo cual yo tengo que estar buscando, ¿no? ¿Para qué mido? Para precisamente hacer las comparaciones. La longitud del fémur, la relación de la circunferencia cefálica y abdominal varía de acuerdo a la edad gestacional. Mientras más chiquitito es mi bebé, menos edad gestacional tiene. Nuevamente les repito, mayor es la circunferencia cefálica y luego se va invirtiendo conforme pasa el tiempo, ¿no? La circunferencia cefálica es mayor que la circunferencia abdominal hasta las 32 semanas. Y entre las 32 y 34 semanas se igualan las circunferencias cefálica y abdominal. Y después de las 34 semanas, la circunferencia cefálica pues es mucho menor. Ahí dice mayor, ojo, pero lo estoy diciendo en clase, es menor. ¿Listo? Continuamos. Ya, en el estado postnatal, los hallazgos de evaluación clínica se emplean medidas antropométricas como es el peso, longitud, diámetro cefálico, el nacimiento. Luego se clasifican en curvas de crecimiento tomados de acuerdo a la edad gestacional, que es nuestro parámetro, ¿no? Se utiliza el índice ponderal, también llamado índice de Rorschach, que donde vamos a tener esta siguiente fórmula para hallarla, el peso de nacimiento en gramos sobre la talla en centímetros, esto elevado al cuadrado, cubo, quinta, cubo, ¿ya? Y eso lo multiplicamos por 100. Entonces, el género fetal afecta
a todas las mediciones antropométricas. No será lo mismo cuando manejamos las tablas, ¿no? Tenemos una tabla para niños y una tabla para niñas, no utilizamos una tabla general de niño o niña. Obvio, el niño va a tener un desarrollo diferente al de la niña, yo no los puedo comparar, no puedo decir, uy, más chiquito, más grande, no, tienen sus propias tablas, al igual que el varón, ¿no? Continuamos. Entonces, ya cuando ha nacido nuestro paciente, hacemos nuestro índice ponderal. ¿Dónde está mi puntero? No lo hallo. Hacemos un índice ponderal, que es la fórmula que ya les había mencionado. Si mi índice ponderal, digamos, lo aceptable es que vaya 2.6. En el recién nacido con bajo peso para la gestacional, el índice ponderal bajo por debajo del percentil 10, vamos a decir que pues nuestro paciente tiene un RSIU asimétrico, ¿ya? En el recién nacido con peso bajo para la gestacional, el índice ponderal normal entre el percentil 10 y el percentil 90, diremos porque es un RSIU simétrico, ¿no? Entonces, de acuerdo a la fórmula, lo hallamos y decidimos dónde va nuestro paciente. ¿Es un simétrico? Si está entre el percentil 10 y percentil 9, o es un asimétrico, si está por debajo del percentil 10. Quiere decir, pues la cabecita va a ser mucho más grande en este caso, ¿no? En el asimétrico, y en el simétrico, pues todo es pequeñito, cabecita, cuerpito, todo. Entonces, decimos que es un RSIU severo, si el peso está por debajo del percentil 3, moderado si está entre el percentil 5 y 10, y leve si está entre los percentiles 5 y 10. Continuamos, supervisado. No, esto es para poder ubicar en el índice ponderal del neonato de acuerdo a las semanas de gestación, ¿no? Vamos ubicándolo donde lo encontramos. Está enflaquecido, está eutrófico, o quizás está obeso. Complicaciones del RSIU nos va a provocar prematuridad, asfixia, deterioro de la termorregulación, hipoglicemias, policitemia, como ya lo habíamos mencionado, la causa de la hipoglicemia, deterioro de la función inmunológica e hipocalcemia. Nos puede provocar también una muerte intrauterina. Los RIU se llegan a morir muchas veces en la barriguita de la mamá por estos factores que mencionamos, sobre todo el tema de la hipoxia, ¿no? El riesgo de muerte súbita por hipoxia crónica, asfixia perinatal y malformaciones congénitas. Asfixia perinatal, insuficiencia placentaria, hipoxia intrauterina crónica, la transición difícil al parto, más el estrés hipóxico. Adicional a ello, con las contracciones que va a producir pues el útero en el momento del parto, me puede provocar asfixia en este bebé. Hipotermia, ya lo habíamos mencionado, el volumen cefálico y la área de superficies corporales mayor en relación con el peso, menor tejido subcutáneo, menor grasa parda, que va a hacer pues que nuestro paciente se nos enfríe mucho más rápido. Hipoglicemia, ¿no? La disminución del glucógeno hepático y muscular nos va a provocar también pues esta hipoglicemia, estados de hiperinsulinismo, reducción de la gluconeogénesis, deficiencia de hormonas contrarreguladoras. Continuamos. La policitemia, habíamos mencionado, hematocrito por encima de 65% después de las 12 horas de vida. En el RSIU asimétrico, por encima de 34 semanas de gestación, va a ser muy frecuente encontrar todo esto, ¿no? Hipoxemia crónica, la hipoxemia crónica va a producir un incremento de la eritropoyetina, y esto nos va a llevar pues a un incremento de la masa eritrocitaria. La hipocalcemia, los niveles bajos de calcio son bajos, los niveles de calcio son bajos en los neonatos con RSIU. Los factores contribuyentes son prematurez y asfixia perinatal. Deterioro de la función inmunológica, la inmunidad celular puede verse afectada en niños con RSIU tanto en el periodo del recién nacido como en el momento de la infancia, durante todo su proceso de infancia. Continuamos. Los neonatos que tuvieron flujo reverso o ausente al final de la diástole de la arteria umbilical presentaron mayor incidencia de enterocolitis, ¿no? También decíamos, ¿no?, que se preserva lo que es cerebro, pero hay una disminución de lo que es el flujo en el resto del cuerpo, muscular y sobre todo la zona entérica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Mi paciente con RSIU puede terminar con una enterocolitis también, ¿no? Si adicionalmente ocurre policitemia, la predisposición a desarrollar enterocolitis es mucho más alta. Manejo de mi paciente con RSIU, prevención del calor, la pérdida del calor, conservar una temperatura corporal normal, prevenir lo que es el tema de la hipoglicemia, prevenir lo que son los trastornos hematológicos y también pues lo que son infecciones congénitas, como ya su compañero lo había mencionado, sobre todo el tema del TORCH.
Pronóstico, síndrome metabólico en el adulto. ¿Qué es lo que ocurre con mi paciente, no? Que me nació flaquito, chiquitito. ¿Cómo va a terminar? Un adulto obeso, hipertenso, diabético, ¿no? Entonces, el RSIU en embarazos subsiguientes también, ¿no? Entonces, les había mencionado, si mi primer hijo tuvo RSIU, el segundo es lo más probable que también tenga RSIU. Muerte fetal, más del 50% de los fetos mortinatos sin anomalías congénitas padeció de RSIU. La obesidad materna eleva el riesgo de RSIU concomitante y muerte fetal. Consecuencias a largo plazo, alteraciones metabólicas que va a presentar mi paciente como diabetes, hipertensión, obesidad, alteraciones del crecimiento, enfermedad renal y pues obvio también vamos a tener alteraciones en el neurodesarrollo, ¿no? Pacientes con déficit de atención, pacientes con déficit de concentración también. Alteraciones en el crecimiento, desarrollo del crecimiento, también nos va a provocar lo que es la talla baja en nuestra población, ¿no? Vemos nuestra población 1,50, 1,40, entonces probablemente esto pues también por el tema del RSIU que se pudo haber presentado en el momento de la gestación. Entonces el riesgo es de 5 a 7 veces más en talla baja en la adultez en estos pacientes con RSIU. Del 20 al 25% de los adultos con baja talla presentó un antecedente de RSIU. ¿Ya? Entonces cuando vemos, ¿no? en la calle caminando ahí, acá, entonces probablemente tuvo el tema del RSIU durante el proceso de gestación. Lo que es alteraciones en el crecimiento, en este caso en el peso, una ganancia precoz de peso, tiene un efecto neutral e incluso puede ser protector. Una ganancia tardía de peso tiene consecuencias perjudiciales, como dijimos, obesidad, diabetes, las alteraciones metabólicas, ¿no? Entonces, alteraciones metabólicas, mencionamos lo que es el tema de insulina resistente, diabetes tipo 2, es el fenotipo diabético, hipertensión, obesidad, dislipidemias. Entonces, la ganancia de peso hasta los 2 años tiene un efecto protector, dijimos. Pero ya una ganancia de peso a partir de los 10 años en adelante, el paciente ya lo estoy condenando a una obesidad, diabetes y otros, ¿no? Vamos a tener también alteraciones óseas, disminución de la densidad mineral ósea, ¿no? ¿Por qué se da esta disminución de la densidad mineral ósea? Al igual que ocurre lo que es el flujo disminuido por las arterias hacia nuestro feto, no solo es sangre lo que está pasando muy bajo, sino también fósforo, calcio, que van a provocar pues esto, ¿no? La disminución de la densidad mineral ósea. Entonces, y mi paciente pues va a estar muy expuesto a lo que es osteoporosis, ¿no? Lo que va a producir fracturas durante en el proceso del nacimiento, o fracturas, digamos, se cae el bebito ahí y se le rompió todos los huesos, ¿no? Provocados sobre todo por esto. Continuamos, hijita. Entonces, en enfermedad renal, por la reducción del número de nefronas, que nos va a producir también una enfermedad renal crónica, la hipertensión, crecimiento acelerado de la etapa postnatal, tanto en el peso como en la talla, hay mayor actividad del eje renina-angiotensina, hay hipoxia, y decíamos, ¿no? La hipoxia, ¿qué me genera? Mayor producción de catecolaminas, ¿no es cierto? Continuamos, doctorita. Problemas psicosociales y del neurodesarrollo, reducción del volumen total del cerebro, alteración de la estructura cortical, disminución del número de células, quiere decir pues a nivel cerebral, déficit de la mielinización, daño de la conectividad cerebral, y esto pues también va a provocar déficits migratorios neuronales, ¿no? Por eso es el tema del trastorno de concentración, todo eso en nuestros pacientes. Entonces, menores habilidades cognitivas en las matemáticas, comprensión lectora, pobre rendimiento académico de nuestro paciente, ¿no? Menor competencia social, obvio, si yo mi pacientito pues no va a salir a competir con esos matemáticos, con esos excelentes en comprensión lectora. ¿Por qué? Pues porque tiene alteraciones desde el nacimiento, ¿ya? O no desde el nacimiento, sino desde el momento de gestación, ¿no? Desde el momento en el cual se va desarrollando. Problemas de comportamiento, ¿no? Las profesoras se quejan, ese niño corre, vale, yo siento, no se siente, sigue corriendo, o va y pega a todos, ¿no? Pega a todos, porque él no se puede concentrar. Entonces, esas son las características de estos niños cuando ya los vemos en edad escolar, preescolar, en el kinder. Continuamos, porque ahorita se acabó. Chicos,
Tenemos tiempo para una clasecita más.